Matheson Turing. Nació el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, Reino Unido de Gran Bretaña. Falleció el 7 de junio de 1954, a sus 41 años, en Winslow, Reino Unido. Causa de su muerte, intoxicación cianhídrica. Durante su infancia, sus padres viajaban entre Hastings, Reino Unido y la India, debido a que la adaptación colonial en la que trabajaba su padre seguía en activo, por lo que pasó algunos años viviendo con su hermano en la casa de un matrimonio retirado del ejército. Desde muy pequeño, Turing mostró un gran interés por la lectura, por los números y los rompecabezas. Sus padres lo inscribieron en el colegio St. Michael cuando tenía 6 años. Su profesora se percató enseguida de la genialidad de Turing. Sus ansias de conocimiento y experimentación llegaban hasta el punto que a los 8 años, atraído por química, diseñó un pequeño laboratorio en su casa. Su carrera escolar estuvo marcada, por un lado, por sus aptitudes y su facilidad en las matemáticas, y por el otro, por su carácter inconformista que le llevaba a seguir sus propias ideas y apartarse del rígido sistema educativo. Por curiosidad, cabe decir que Turing recorrió alrededor de 90 kilómetros en bicicleta durante la huelga general en 1926 para poder ir a la escuela, dato que nos hace entender cómo, más adelante, además de científico, fue un atleta notable, de rango casi olímpico. Con poco más de 15 años entró en contacto con el trabajo de Albert Einstein y además de entender sus bases, comprendió sus críticas de las leyes de Newton a partir de un texto en el que no explicaba tal contenido. Entre enero de 1922 y 1923, Turing estudió en la preparatoria Hazlehurst, una escuela independiente en el pueblo de France, un Sussex. En 1922, con tan solo 14 años, ingresó en el internado de Sherborne, en Dorset. Su primer día de clases coincidió con una huelga general en Inglaterra, pero su determinación por asistir a clases era tan grande que recorrió un solitario con su bicicleta. Los más de 96 kilómetros se separaban a Southampton de su escuela. Pasaron la noche en una posada. Tal hazaña fue recorrida en la presencia local. La inclinación natural de Turing hacia la matemática y la ciencia no le trajo el respeto de los profesores de Sherborne, cuyo concepto de educación hacía mayor énfasis en los clásicos. En la escuela Sherborne ganó la mayor parte de los premios matemáticos que se otorgaban y además realizaba experimentos químicos por su cuenta, aunque la opinión del profesor respecto a la independencia y ambición de Turing no eran demasiado favorables. A pesar de ello, Turing continuó mostrando una singular habilidad para los estudios que realmente le gustaban y llegó a resolver problemas muy avanzados para su edad, 16 años, sin ni siquiera haber estudiado cálculo elemental. Christopher Marcon estudiaba junto con Turing en la escuela Sherborne y ambos compartían la pasión por la ciencia. Durante las clases de matemática o física se intercambiaban notas de comentarios sobre rompecabezas. Christopher invitó a Alan a conocer a su madre, una artista. Alan se enamoró de él, fue su primer amor y la primera persona que creyó en sus ideas y con quien podía continuar desarrollándolas. El 13 de febrero de 1930, solo unas pocas semanas después de su última temporada de Sherborne, Christopher Marcon falleció debido a complicaciones de su tuberculosis bovina, contraída por beber leche de algunas vacas infectadas. Al recordarlo, Turing afirmaba: "Mis recuerdos más vivos de Chris son casi siempre las cosas más amables que me hacía decir". Desde entonces, la fe religiosa de Turing se hizo pedazos y se volvió ateo. También se obsesionó
por entender la naturaleza de la conciencia, su estructura y orígenes. Adoptó la convicción de estos fenómenos, incluyéndole el funcionamiento del cerebro humano. Son materialistas. Sin embargo, siguió creyendo en la supervivencia del espíritu después de la muerte. Debido a su falta de voluntad para esforzarse en la misma intensidad en el estudio que los clásicos en la ciencia y la matemática, Turing suspendió sus exámenes finales varias veces y tuvo que ingresar a la segunda universidad, que eligió King's College, Universidad de Cambridge, en vez de en la que era su primera elección, Trinity. Tras su graduación, se trasladó a la Universidad estadounidense de Princeton, donde trabajó en el Colegio A. Church. Recibió las enseñanzas de Godfrey Hardy, un respetado matemático que ocupó la cátedra Salic en Cambridge, que posteriormente fue responsable de un centro de estudio e investigaciones de matemáticas en 1931 y 1934. En 1935 fue nombrado profesor de King's College. Análisis criptográfico. Un día después de la declaración de la Guerra de Gran Bretaña, en septiembre de 1939, Turing fue convocado a Blackheath Park, donde se encontraba el Servicio Británico de Descifrado. Las 9.000 personas que trabajaban allí se dedicaron a intentar interpretar las comunicaciones alemanas cifradas por código Morse. El cifrado